Bueno, estamos grabando. De nuevo, hola, buenas tardes. Soy Morgana de Sagrada Sofía, numeróloga evolutiva del alma de la Escuela de Martín Coquatrix. En la tarde de hoy nos vamos a sumergir en el estudio y en los contenidos que propone la numerología evolutiva del alma. Mi objetivo principal es presentarles cada uno de los aspectos y de los mensajes y del camino, en síntesis, que nos propone al momento de abordar el estudio de la numerología evolutiva, no solo para aquellos que se quieran formar en facilitadores o consultores de esta técnica, sino para aquellos que están interesados en poder solicitar una carta numerológica personal y quieren saber precisamente qué propuesta les trae y qué se diferencia con la mirada de otras numerologías, como la pitagórica, por ejemplo. Pero antes de iniciar a presentarles todo el contenido que tenemos para ver, deseamos poder terminar para las 4, si es posible, pero bueno, quizás nos lleve un tiempito más. Antes que nada, les cuento que por lo general habitúo consultar a mis oráculos. Y en el día de hoy seleccioné 2 oráculos que para mí son maravillosos. Ambos pertenecen a 2 maestras para mí muy importantes. Una maestra terrenal, que es Martín, y una maestra espiritual, que es María Magdalena. Uno de los tarots es el tarot de las letras hebraicas. Este tarot fue creado por Martín y su hermana Nicole. En este tarot vamos a encontrar todas las letras hebraicas o los senderos del árbol sefirótico con sus mensajes. Y el siguiente oráculo es el oráculo de María Magdalena. Este oráculo es creado por Cheryl Shamrat Rose. A mí siempre me gusta nombrar las autoras cuando además el material y la propuesta que traen es tan enriquecedor. Cheryl es, me desenfoco, perdón. Cheryl es británica, es canalizadora, es artista. Ella pinta cuadros a través de lo que canaliza y luego los convierte en oráculos. Tiene varios oráculos. Este es uno de los que más me gusta de ella. Nos cuenta mucho acerca de la historia de María Magdalena, la no oficial, por supuesto, y de todo su peregrinaje. Está en inglés, por lo cual yo en su momento me tomé el trabajo de traducirlo al español para, bueno, hacer una lectura mucho más fluida. Y hoy lo elegí para que nos acompañe en esta primer masterclass de Sagrada Sofía. Y lo maravilloso, aquí tengo las 2 cartitas que salieron, es que ambas, tanto la letra que salió, que es TET, la letra número 9, o el sendero 19, lo pueden encontrar, y la carta del oráculo de María Magdalena, la número 22, número maestro, que es el portal de María Magdalena. La letra hebraica es una de las 4 puertas a través del árbol de la vida que nos permite pasar de distintas dimensiones, ¿no? Son como puertas que uno en este camino evolutivo debe pasar, trascender para poder evolucionar. Y la carta de María Magdalena nos dice más o menos lo mismo. Así que para mí es un muy buen augurio. Es muy importante que estas cartas, esta letra, la TET y el oráculo del portal de María Magdalena nos estén acompañando, porque para mí es un inicio en este año, es un inicio para este nuevo desafío y este nuevo proyecto que, que significa para mí Sagrada Sofía. Así que les doy las gracias y les doy las bienvenidas a ambas para que nos acompañen en la tarde de hoy. Al finalizar seguramente les estaré enviando el mensaje de cada una de ellas y ojalá, bueno, resuene también en ustedes. Bueno, vamos a pasar a compartir pantalla. Seguramente
quite mi miniatura en algún momento, sea el cuadrito que aparece acá donde estoy yo, porque la realidad lo que más me interesa es que puedan ver el contenido. Pero bueno, vamos en principio a compartir pantalla. Aquí vamos. Perfecto, espero que se esté viendo. Me están diciendo que sí, muy bien. Vamos a quitar mi miniatura por el momento. Vamos a poner acá. Bien, vamos a empezar. Deja pasar. A ver, perdón, ¿eh? ¿Qué pasa cuando estamos en vivo? Bien, aquí les quise mencionar en esta filmina, para mí una de las grandes propuestas que nos trae la numerología evolutiva del alma, que no es más que lo que redacté en estos 4 puntos, ¿no? Introducirnos en el estudio de esta técnica, de esta terapia holística, como lo llamo yo, es viajar a través del mundo de los números y su simbología, como dice la primer estrellita. ¿Por qué a través de su simbología? Porque más allá de su significado cualitativo, cuantitativo que nos dan los números, hay una simbología en su grafía, hay una simbología en su poder vibratorio. Y además, cuando la analizamos o la integramos a través del estudio del árbol de la vida y su sefirá correspondiente, como también a través del significado de los arcanos del tarot, de los 22 arcanos del tarot, nos permite integrar toda esta información y abordarla desde un lugar muchísimo más enriquecedor, ¿no? Un abordaje mucho más holístico. Además, nos permite dar este paseo interior a nuestro ser divino, a nosotros mismos, para ayudarnos a entender o de alguna manera para alcanzar esas respuestas en cierta forma de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Son 3 grandes preguntas que en algún momento todo ser vivo nos hacemos, ¿sí? Más tarde o más temprano. También nos permite descubrir ese ser único que somos con todo nuestro misterio y conocer las herramientas, ¿no? que traemos, que son tan poderosas, que estas las podemos identificar a través de la fecha de nacimiento y del nombre que nos dieron nuestros padres y que heredamos de nuestros ancestros. Y por supuesto nos permite que florezca nuestra alma, ¿no? Eso que a veces no logramos escuchar o no logramos interpretar que nos está diciendo el alma que nos acompaña a lo largo de todas nuestras vidas. En la numerología evolutiva decimos que el alma es una sola y que en su plan de evolución en cada una de su encarnación nos habla para que podamos transitar nuestro camino en pos de llegar a esta misión, ¿no? Que es una misión colectiva y es una misión que venimos a cumplir a esta tierra. Pero además de todo esto, la numerología evolutiva nos invita a entender de manera mucho más amorosa nuestra vida, ¿no? Cada una de las circunstancias que vivimos y por las cuales transitamos. Entender por qué elegimos encarnar en un clan en particular, elegimos el vientre de nuestra madre, elegimos el padre, elegimos el país en el que vivimos. Cada una de esas elecciones, nuestra alma lo hizo de manera completamente consciente, en pos de su plan de evolución. Entonces, al introducirnos en la filosofía o en los fundamentos de la numerología evolutiva del alma, es una manera amable de aceptar y de entender que somos completamente protagonistas de nuestra historia de vida, ¿sí?
Y este aceptar no es resignarnos, este aceptar es tomar la posta, hacernos co-creadores de nuestras vidas y entender que existe el libre albedrío y que este libre albedrío, perdón, es mucho más eficaz al momento que somos conscientes de la vida que estamos viviendo, ¿no? Así que para mí es un honor poder dar esta masterclass, que ustedes estén acá escuchando, presenciando, para los que están aquí presentes y para los que lo vayan a ver diferido. En lo particular, conocer la numerología me cambió por completo la mirada hacia la vida, pero me cambió por completo la mirada hacia mí misma, ¿no? Poder escucharme, poder entenderme, poder escuchar al otro y entender que cada uno somos un misterio y que cada uno está transitando su propia vida de la manera que mejor puede. Así que bueno, les deseo que resuene y bueno, arranquemos con la presentación. Bien, como decíamos, ¿qué es la numerología? Hablábamos que la numerología es una herramienta de autoconocimiento que, bueno, interpreta el rango vibratorio de cada número y su influencia en nuestras vidas y en toda nuestra existencia. Nos da claves y nos enseña sobre el hombre y su naturaleza. Responde a la expresión misma del universo y todo lo que está manifestado y lo no manifestado también. Es un sistema y un lenguaje antiguo que nos habla de la esencia de la naturaleza humana y nos da un abordaje integrativo y holístico, como hablábamos al principio, sobre nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma, ¿sí? Entonces podríamos decir que la numerología es quizás la herramienta de autoconocimiento más antigua que conocemos. Es la ciencia o la pseudociencia que interpreta el rango vibracional contenido en cada número y su influencia en nuestra vida a lo largo de toda nuestra existencia. Si nos remontamos en el tiempo, los egipcios fueron quienes utilizaron por primera vez el sistema de numeración decimal, que más tarde su uso se extendería por todo el mundo. Para esta civilización, los números eran claves, enseñanzas, secretos sobre el hombre y su naturaleza. Pitágoras fue quien inició todo lo que es la interpretación o la simbología de los números allá por el siglo VI a.C. Este pensador griego desarrolló un sistema basado en la teoría de que el mundo y el universo entero está regido por las leyes de las matemáticas. Desde esta mirada, él vinculó las expresiones humanas a los números y estableció mecanismos que nos permitieran comprender las influencias que cada número tiene sobre los seres vivos y las fuerzas físicas y espirituales. Para los pitagóricos, los que seguían la escuela de Pitágoras, los números eran la expresión genuina del universo. Para ellos, la ciencia y la religión solo podían ir de la mano, ya que la divinidad se manifestaba en el movimiento de los cuerpos celestes, en la vibración de la música de las esferas y en la armonía de las proporciones, esto que llamamos la geometría sagrada. Y esta mirada me recuerda mucho a lo que Jung propone en su psicoanálisis, ¿verdad? Y que lo que diferenciaba a Jung de Freud, más allá de que, por supuesto, la escuela de Freud fue la base fundamental del psicoanálisis, pero Jung le da una mirada mucho más humana, ¿no? Más humanizada y más espiritual. Él descubre que a través del psicoanálisis uno puede llegar al espíritu de las personas, a las almas de las personas. Y algo parecido fue lo que propuso Pitágoras en su escuela, ¿no? Atravesar la parte meramente científica y cuantitativa de los números, sino entender su vibración,
y su mensaje más espiritual, ¿verdad? Por lo cual, podemos decir que la numerología da todo un abordaje integrativo con distintas miradas de distintas escuelas, como por ejemplo la Kabbalah. Para la Kabbalah, en las Sagradas Escrituras, como el Zohar o la Torá, entre otras, existen claves tanto para la iluminación espiritual del ser humano como para la sanación de su cuerpo físico. Y quienes estudian estas escrituras sostienen que tales verdades pueden descifrarse a través del significado oculto de la numerología, de las letras hebraicas y del árbol sefirótico. Esto que les comentaba recién sobre el tarot hebraico de Martín, en donde cada sefirá, que es lo que vemos aquí, cada una de estas sefirá, que son reservorios, receptáculos de energías que van bajando y se van manifestando a medida que van pasando por estos senderos, representados por las letras hebraicas, para otros por el tarot y sus arcanos mayores. Hablan de esto, ¿no? De la influencia de la energía en números en nosotros y en nuestra alma. Pero volviendo aquí, siempre la numerología nos va a guiar o nos va a dar un camino, nos va a proponer un camino de este autoconocimiento en donde vamos a poder responder estas grandes preguntas que abordábamos al principio, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos y a qué venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Bien, continuando. Vamos acá. Entonces, ¿qué propuesta nos trae el estudio de la numerología evolutiva del alma? Mi maestra nos decía siempre que su estudio o su interpretación o hacer conscientes los números en nuestra vida nos ofrece un lenguaje que nos enseña a ver con los ojos del corazón. Y cuando hablamos de con los ojos del corazón, yo siempre me refiero a esta frase de la película Avatar, cuando ellos, los dos personajes principales, se miran a los ojos y pueden decir que se ven. Y cuando nosotros decimos te veo al otro, es ver la esencia del otro. Y en esa esencia uno pierde esta parte de juzgar o esta manera de etiquetar al otro o encasillar al otro desde un lugar específico, ¿no? Entonces, este es el lenguaje particular que nos ofrece la numerología, pero no solamente con un otro, sino principalmente con nosotros mismos. Siempre empieza la tarea en nosotros, para luego poder replicarlo en el otro. Entonces es una puerta maravillosa que se nos abre delante nuestro, en donde podemos distinguir, podemos entender y a partir de ahí aceptar quiénes somos en verdad y a qué vinimos, para qué estamos acá. Y nos brinda la oportunidad de ver con amor y desde el amor a todo cuanto nos rodea. Entonces, nos trae un sinfín de enseñanzas y desafíos en pos de servir al plan de evolución de nuestra propia alma. Desafíos que son escuelas, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante, son escuelas de vida, escuelas o enseñanzas que esta alma en su total sabiduría nos pone en el camino, sabiendo que lo vamos a poder trascender. La cuestión es que nosotros lo sepamos, ¿no? Este ser encarnado. Y esas enseñanzas y esos desafíos muchas veces pueden llegar a nuestra vida en forma de momentos, de situaciones, de circunstancias, de personas, que llamaremos luego maestros. Y cuando logramos ver con los ojos del corazón, cuando conectamos con el poder de la empatía y la compasión, con nosotros mismos y con los otros, entonces la vida es ahí cuando se torna más amable, más paciente y más integrativa, ¿verdad? Para quienes estudiamos la numerología y la practicamos, entendemos que como seres luminosos que somos, antes de encarnar en una nueva existencia, elegimos la vida que vamos a vivir
en pos de esta evolución, ¿no? De nuestra propia evolución. De aquí puede que nazca este dicho que existe un destino escrito. Y la idea es que a lo largo de esta masterclass, eh, además de descubrir ese destino, podamos descubrir que somos protagonistas y creadores de nuestra existencia en esta vida y como tal tenemos todas las facultades y las herramientas disponibles para realizar cualquier cambio o mejora en pos de esa evolución. Y es aquí cuando entra este libre albedrío, ¿sí? Tanto en mis charlas como en lo que posteo en mis redes, siempre me gusta hacer hincapié que la numerología, al menos la que practico y al menos en la que me formé, evitamos dar predicciones que no alimentan o que no construyen en la vida de la persona. Muchas veces las predicciones nos limitan si no sabemos entender el mensaje. Entonces, independientemente, tanto la numerología como cualquier otro estudio relacionado al autoconocimiento, nos da distintos mensajes eh, de propuestas de energías disponibles en realidad. Debemos ser siempre conscientes que somos completamente libres de seguir nuestro camino. Y si aquello que vemos no nos resuena, puede ser algo que todavía no estamos listos, no estamos preparados para abordar esta energía que está disponible alrededor nuestro, o simplemente que queremos co-crear otra realidad. Entonces es muy importante entender esta libertad que tenemos como seres humanos e independientes, ¿no? Entonces, tratamos de evitar las predicciones, en el sentido que esto es lo que nos va a suceder o esto es lo que está destinado y que hagamos lo que hagamos, ese es el camino. Sí tenemos un camino, por supuesto, tenemos un camino de vida, sí tenemos una misión cósmica, por supuesto, pero estamos completamente libres de elegir transitarlo o no. Luego veremos en nuestra próxima encarnación qué tendremos que repetir. Pero aquí, hoy, ahora, debemos ser conscientes que somos seres completamente libres de elegir nuestro propio camino, ¿sí? Esto para mí es fundamental aclarar. Entonces, los datos que utilizamos al momento de realizar una carta numerológica, al momento de analizarla, son dos únicos datos, pero muy importantes. Uno de ellos es la fecha de nacimiento. Nos va a hablar de nuestro ser divino, ¿sí? Es ese camino de vida o la ruta iniciática, ¿sí? El viaje particular que cada uno de nosotros emprendemos para avanzar en el ciclo cósmico de la vida y mejorar lo que hemos adquirido en expresiones de vidas anteriores, ¿sí? Nos pauta el camino a recorrer y nos explica cómo ir superando las diferentes pruebas y desafíos en pos de este plan de evolución. Es el para qué de nuestra existencia, ¿sí? Es el para qué estoy acá, para qué estoy transitando esto, para qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, ¿sí? Yo siempre menciono que en el camino de vida tenemos tres puntos fundamentales que identificar, ¿no? El motivo por el cual elegimos ese camino, los aprendizajes que nos va a traer este camino y las trampas que no son más que pruebas que nos ponen como desafío para reafirmarnos en el camino una vez que lo hicimos conscientes, ¿sí? Entonces, es ese para qué de nuestra existencia. Y ese para qué de nuestra existencia muy bien lo podemos descubrir una vez que conocemos el número de nuestro camino de vida. El siguiente punto es nuestro nombre, ¿sí? Perdón, ¿eh? Y cuando hablamos de nombre completo, estamos hablando no solo de nuestro nombre de pila, ¿sí? En mi caso María Laura, Morgana es mi nombre de bautismo a mi maestra, sino que además los apellidos, no solo los apellidos de nuestros abuelos, perdón por el ladrido, es mi perra, sino también los apellidos de nuestras abuelas,
¿Por qué incluimos los apellidos de las abuelas? Y aquí es lo que yo considero que nos diferencia, o más que diferenciarnos, es ese valor agregado que la numerología evolutiva del alma propone en su estudio, ¿no? En su análisis. Porque es integrar esa energía que aporta al clan los apellidos de las abuelas. Ellas son las dadoras de vida de nuestros padres, de nuestro padre y de nuestra madre. Por lo cual es fundamental entender qué legado nos dejan, qué herencia nos traen, qué misión nos piden en particular. Esto fue canalizado por mi maestra Martín, allá por el año 95, si mal no recuerdo, en donde sintió esto, ¿no? Dice que una noche se acostó y se despertó escuchando, ¿y las abuelas? Y este punto fundamental fue lo que me acercó a ella, o sea, es cómo yo llegué a ella, porque también en este avanzar en el estudio, en la interpretación de los números, cómo están compuestos nuestros nombres, entendí que faltaban los apellidos, primero de mi mamá, cuando me di cuenta que el apellido de mi mamá también era un apellido portador de energía masculina, ¿no? El del padre. Entonces, ¿dónde estaban mis abuelas? Y ahí es porque cuando la conocí. Maravilloso. Entonces, ¿qué nos habla de qué nos está hablando el nombre completo nuestro, ¿no? Decimos que son nuestros recursos. ¿Por qué? Porque además de que nos identifica, ¿sí? Ante nuestro clan, nuestra familia, donde decidimos encarnar, y nuestro entorno social, o sea, ese María Laura o ese Gabriela o ese Claudia, es en nuestra energía personal individual, ¿no? Los apellidos nos hablan también del terreno, de nuestras raíces, de nuestros ancestros, de nuestro clan, ¿sí? Y el conjunto de estas energías, tanto del nombre como de los apellidos, también nos habla de esta expresión en el mundo exterior, ¿no? Cómo nos ve el otro, cómo nos percibe el otro. Entonces, es muy interesante incorporar los apellidos de las abuelas y entender que la vibración de nuestro nombre también porta una energía, ¿sí? Eso también lo integramos con el árbol de la vida y las letras hebraicas al momento de mantrarlas, pero lo veremos más adelante. Bien, ahora, estos dos datos, la fecha de nacimiento, que hablábamos que es nuestro ser divino, energía o vibración que decide nuestra alma en su gran misericordia y sabiduría. Cuando lo complementamos o lo integramos con la energía de nuestro nombre, resulta la energía de nuestra misión cósmica. Y esta misión cósmica nos trasciende a nosotros, no es una misión individual, ¿sí? Y acá quiero hacer un paréntesis que me parece importante más que nada para aquellos que conocen algo de numerología o que son numerólogos pitagóricos. Cuando nosotros en numerología evolutiva del alma hablamos de misión, no nos estamos refiriendo al resultado, al número resultante de nuestra fecha de nacimiento, ¿sí? Ese es el camino de vida para nosotros. El camino de vida, para otras ramas de la numerología, bien lo pueden encontrar o como sendero o como misión de vida. En la numerología evolutiva del alma, la misión cósmica es ese número resultante, como veíamos acá, de nuestra fecha de nacimiento y del nombre completo, ¿sí? Los nombres y los 4 apellidos. Este número es la misión cósmica, es la gran misión y el gran objetivo de nuestra alma, ¿sí? Ella, en su sabiduría, nos elige a nosotros en este avatar físico con un camino determinado y con una energía y un bagaje de recursos que traemos a través de nuestros nombres heredados por nuestros ancestros. Entonces, la misión cósmica decimos que es la unión de mi ser divino con mis herramientas humanas, ¿sí?
¿Cuál es el motivo por el cual hemos decidido encarnar? Es una de las razones que nos habla la misión cósmica, es aquello que vengo a cumplir en esta vida, ¿sí? Eh, como una misión colectiva, ¿sí? Que me trasciende, a diferencia de la fecha de nacimiento, que es un camino propio que tengo que transitar. Y con estos dos datos podemos realizar un análisis completo, ¿sí? De la persona. En el caso de que estén interesados en la formación, por supuesto requiere de práctica, eh, requiere de experiencia y por sobre todo de saber conectarse con la intuición, ¿sí? Porque nos estamos metiendo, sí, nos estamos metiendo en el misterio de cada una de las personas. Somos un misterio absoluto. Entonces, la idea de esta masterclass es que todos salgan sabiendo qué pueden encontrar en un análisis numerológico o qué pueden brindar si se quieren formar como facilitadores de la numerología evolutiva, qué pueden brindar a la persona que llega a la consulta. Bien, espero que los ladridos de mi hermosa Juanita no hayan interrumpido mucho, pero bueno, acá lo que ven son nosotros en números, o sea, cada uno de nosotros, cuando vamos a hacer una consulta, le damos los datos que la facilitadora nos solicita, como decíamos, los nombres, apellidos, fecha de nacimiento. Ella con su magia va a lograr esta carta numerológica, ¿sí? Aquí vamos a encontrar las energías de cada una de las casas y los habitantes, que si vieron uno de los posteos que hice en Instagram la semana pasada, un poquito más, expliqué qué significa cada casa y qué significa cada habitante. Luego vamos a tener las áreas claves, todo esto es lo que vamos a ir recorriendo en el día de hoy. Pero quiero mostrarles en 3 pasos qué documentación y con qué trabajamos en una consulta numerológica. Entonces, en principio, lo fundamental es esta carta, que es nuestro mapa o nuestra carta numerológica. Luego tenemos los ciclos personales, ¿sí? Que son ciclos de 9 años, que van desde que nacemos hasta, en principio, los 89 años. Martín siempre nos decía que fácilmente podemos vivir hoy más de los 90, cada vez somos más longevos, y esto creo que tiene mucho que ver con el nivel de conciencia que estamos manifestando, pero que a partir de los 89, 90, cualquier cosa que venga es pura bendición, así que no hay desafíos, no hay grandes cambios, sino un pleno disfrutar de la vida, ¿no? Que así sea para todos. Y luego abordamos el esquema psicoenergético, que también lo vamos a ver más adelante en detalle. Y este esquema, psicoenergético, lo que nos habla es con qué energía nacemos, ¿sí? Si al momento de nacer, de salir del canal de parto, ¿cuáles son las principales energías que heredamos de nuestro papá y de nuestra mamá? ¿Sí? Y esta energía está latente hasta los 7 años de vida. A partir de los 7 años empieza a evolucionar, porque a partir de los 7 años empezamos a ser más conscientes de algunas cosas, más independientes, ya tenemos formado nuestra propia psique, tenemos un gran grado de independencia de nuestros padres. Para esto es interesante como agregado, ¿no? No es obligatorio conocer los septenios de Rudolf Steiner, ahí nos puede explicar bien cómo el ser humano cada 7 años va dando un salto evolutivo. Y bueno, a los 7 años de edad es cuando ya tenemos una cierta independencia de nuestros progenitores, ¿no? De nuestros padres. Pero en síntesis, estas serían las 3 grandes cartas o los 3 contenidos fundamentales de un análisis numerológico. Bien, vamos de lleno a analizar cada uno de los contenidos en sí y qué nos trae o qué propuesta nos trae el análisis de cada uno de ellos, ¿sí? Bien. La primera parte, si la enfocamos desde la formación,
que esto no se ve cuando vos vas a consultar una carta, ¿no? Porque esto ya el numerólogo lo conoce, lo tiene integrado, pero en el caso de que te quieras formar, lo que vamos a tener es un módulo completamente teórico, ¿no? El primer módulo es siempre teórico, yo siempre digo que vengan con paciencia, con tiempo, con ganas de escribir y con ganas de integrar, ¿sí? Porque es muy teórico, ¿sí? O sea, antes de comenzar a realizar cualquier análisis, es preciso adentrarse en la energía de cada número y conocer su esencia y su significado. Entonces, aquí describimos el simbolismo de los números en sus polaridades, ¿no? Cada uno tiene su polaridad yin y yang, cada uno tiene su polaridad positiva, negativa. Nosotros en numerología evolutiva de alma no nos gusta hablar de la polaridad negativa o positiva porque estigmatiza de alguna manera, sino sus luces y sus sombras, ¿no? Las luces y sombras de cada uno de los números. Nosotros no estamos todo el tiempo vibrando en la luz, pasamos por esos matices, entonces es importante poder identificar al momento de interpretar una carta numerológica cuando el número se está manifestando en su luz o en su sombra. Y a partir de ahí, acompañar o ayudar o darle herramientas al consultante acerca de cómo poder equilibrar la energía de su número, ¿sí? O de sus números, porque no somos solo un número. Esto también es importante detallarlo, ¿sí? No somos solo un número. Es como en la astrología no solo somos la energía solar, sino que somos una combinación de un montón de aspectos. Esto es igual. Bien, luego veremos la relación con el árbol de la vida, el árbol sefirótico, donde vamos a estar este, conociendo cada una de las 10 sefirot, ¿sí? Con sus energías sutiles y su conexión con los números, ¿sí? Luego veremos la relación con el tarot y sus 22 arcanos mayores. Cuando digo veremos, insisto, es para los que se quieren formar. Ahora, si vos venís a una interpretación de tu carta, el facilitador en numerología evolutiva va a poder analizar tu carta integrando también la información con estos aspectos, ¿sí? Con el árbol de la vida, si está formado, si el facilitador está formado en la escuela de Martín o en la escuela que derivan de la evolutiva del alma, va a incorporar el conocimiento y la sabiduría del árbol sefirótico. La relación con el tarot es algo que introduje yo por mi conocimiento con el tarot y porque la verdad que cuando analizo una carta, los números me hablan y siempre veo la energía del arcano ahí queriendo dar una información extra, ¿sí? Pero bueno, en este caso, en mi formación, incorporamos también la relación del número con la energía del arcano correspondiente, ¿sí? Luego, por supuesto, la relación con los elementos. Aquí dice 4 elementos, pero en realidad son 5, porque incorporamos el éter, representado por la energía del cero. Esto nace también del estudio del árbol de la vida. Y, por supuesto, su tipo de energía, ¿no? Si su energía es más femenina o masculina. Cuando hablamos de femenino o masculino, no estamos hablando de género, estamos hablando de tipo de energía, una energía más yin o más yang, y cómo esta afecta en sus polaridades cuando hablamos de las luces y de las sombras. Y los números con los que se trabajan es lo mismo que la pitagórica, son los números, en realidad nosotros incorporamos el 0, pero básicamente son los números bases del 1 al 9, incorporamos la energía del 0, ya vamos a ver por qué, y los números maestros, ¿sí? En principio hasta el 44, ¿sí? Son más los números maestros, hasta 99, pero esos son más numerología cósmica. Eh, Hoy creo que podemos abordar tranquilamente hasta el 44 porque estamos ya introduciendo en un nivel de conciencia que nos permite integrar el mensaje y la vibración del número 44 inclusive, ¿sí? Voy a tomar un poquito de agua, perdón. Bien, entonces esta parte es completamente teórica. Si vos no vas a hacer la formación, solo vas a consultar. Esto te lo tiene que poder brindar el numerólogo que te realice la carta numerológica evolutiva. Bien, siguiente. Como hablábamos, introducimos el número según el árbol de la vida.
¿Y por qué lo incluimos? Por eso armé esta filmina, porque me parece completamente fundamental explicar por qué desde la numerología evolutiva del alma incluimos la sabiduría del árbol de la vida. La incluimos porque la mirada desde el árbol de la vida en esta propuesta nos ayuda a descubrir la dimensión espiritual de los números. Sobre todo, y ahora explico lo del cero, el significado del cero, ¿sí? Que es nuestra energía primordial, es de donde venimos todos. Cualquier expresión de vida nace en lo que llamamos la energía del cero. Eh, entonces, incorporamos el conocimiento del árbol porque nos enseña a identificar al cero desde un lugar mucho más espiritual, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Porque por lo general, cuando hablamos del cero, lo identificamos con la nada misma, ¿sí? Que carece de todo valor, que no tiene ninguna significancia, al menos de forma positiva. En las matemáticas cero es nada, aunque las matemáticas cambiaron cuando incorporaron al cero, ¿sí? Pero esto es otra charla de alguien más experto en matemáticas. Pero claro está que en la vida cotidiana eh, el cero nos lleva a una emoción de carencia, ¿sí? Eh, nos lleva a una deficiencia. Pero desde la mirada del árbol de la vida, el cero trasciende esos conceptos, porque representa el todo y la nada al mismo tiempo. Es ese infinito potencial que al encontrarlo, por ejemplo, en nuestro mapa numerológico, nos pone a prueba y nos hace absolutamente protagonistas y decisores de lo que queremos hacer con su energía infinita. ¿Sí? Somos nosotros antes de ser nosotros. De esto nos habla el cero. Cuando veamos el módulo de las inclusiones bases, que es el análisis que nace de nuestros nombres y nuestros apellidos, veremos el gran protagonismo del cero en nuestra carta, ¿sí? A lo que nosotros llamamos casa vacía o casa con karma. Pero la casa vacía o la casa con karma, lo voy adelantando, no es un aspecto negativo, ¿sí? No lo vemos el karma como un castigo. Lo vemos con la energía del cero, pero ya vamos a llegar ahí, a ese punto. Entonces, volviendo al árbol de la vida y qué nos aporta mediante la observación de los números según su filosofía, podemos decir que nos permite trabajar con los números a través de la esencia divina de cada uno de ellos, ¿sí? A través de identificarlo a la sefirot correspondiente. Y que su estudio, y esto nos hizo incorporar muchísimo, Martín, el estudio de los números a través del árbol nos hace subir a un nivel, como que elevamos nuestro nivel de entendimiento y podemos ir más allá acerca de la esencia divina de cada una de las personas, que somos todos un misterio, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que la numerología es una herramienta maravillosa para conectarnos con nosotros mismos y con nosotros de una manera más constructiva. Entonces, evitamos de alguna manera abordar el análisis numerológico desde un lugar de castigo, de karma, de pagar, o sea, no es esa mirada que nosotros abordamos desde la numerología evolutiva, sino desde un lugar de escuela y de aprendizaje, ¿no? Que cada quien tiene su camino y por alguna razón eligió cada uno de sus aspectos y de las energías que podemos ver representada en la carta numerológica. Bien, continuando. Inclusiones base, y acá llegamos a donde les comentaba recién, ¿sí? Que es la parte de las lecciones y las inclusiones. Entonces, para comprender esta parte, cuando vemos este módulo en la formación o cuando el numerólogo o la numeróloga aborda la interpretación de la carta del consultante, es importante poder aclarar que según la filosofía que practicamos en la numerología evolutiva, como muchas otras disciplinas, por supuesto, decimos que cuando volvemos a la Tierra, escogemos a nuestros padres, por lo tanto, escogemos también nuestros apellidos y nuestros nombres, ¿sí? Somos quienes escogemos a nuestra familia
con nuestros antepasados y sus historias de vida, ¿sí? Y además somos plenamente conscientes de lo que voy a cumplir, digamos, estoy hablando desde este lugar más elevado, ¿no? Desde la Ein Sof, Aur, donde está el cero, la energía aún no manifestada. En este espacio, donde no hay espacio ni tiempo, en este lugar del universo, somos plenamente conscientes de lo que venimos a cumplir en propósito de servir al plan de evolución de nuestra alma, ¿sí? Por lo cual, desde esta mirada, decimos que escogemos a la familia, escogemos a nuestros padres, escogemos a nuestros ancestros y con ello nuestra cultura, el país en el que nacimos, mi potencial psicológico, mi potencial intelectual, mi cuerpo físico, que es el vehículo que me va a permitir avanzar en mi camino de vida, ¿sí? Entonces, cuando hacemos el cálculo de cada línea familiar, vamos a ser conscientes de lo que nos aportaron en la construcción de nuestra personalidad y reconoceremos de un modo más claro lo que recibimos de nuestra ascendencia, ¿no? Nuestros ancestros, de nuestro linaje y de nuestras raíces. Por eso los nombres y los apellidos dados al nacer son sagrados, porque cada letra es depositaria, de una energía divina que escogimos para cumplir nuestro viaje en esta tierra. Nada es azaroso. Esto también lo vamos a descubrir cuando abordemos el estudio de una carta numerológica. Entonces, es muy importante estar atento a la historia de la persona como numerólogos que pide su estudio numerológico, ¿no? Porque podemos descubrir que hay linajes familiares inexistentes, por ejemplo, una abuela o una madre que ha sido su madre soltera, desconociendo así el linaje del padre, entonces no tendremos 4 apellidos, tendremos 3, por ejemplo. O en la actualidad, hombres que deciden ser padres solteros mediante un útero prestado, ¿sí? Y el caso de hijos adoptados, que también consultan mucho, yo suelo utilizar, en el caso que lo tengan, la tengan la información, es los apellidos de sus padres biológicos, pero su carta principal está formada, perdón, con el apellido de sus padres de corazón, los padres adoptivos, ¿sí? Ahora, todo esto hace énfasis en la importancia de incluir los apellidos de las abuelas. Es importante averiguar los apellidos de nuestras abuelas, ¿sí? Entonces, el propósito de la numerología es ayudar a la persona a ser consciente de su propia identidad y reconocer sus ascendentes que le prepararon el camino de la vida, ¿no? De esta vida. Es una hermosa invitación para investigar acerca de nuestro linaje, entender la historia de quienes nos preceden. Quizás podamos obtener respuestas sobre temas ocultos en nuestra familia que piden ser revelados y sanados, y nos corresponde a nosotros poder hacerlo. Como también nos ayuda a entender que hay ciertos patrones que no nos pertenecen, son parte de nuestro linaje y que con este libre albedrío que hablábamos principalmente, tenemos la libertad de poder elegir, transitar esa energía, esa misión, esa herencia o no, caminar nuestro propio camino, ¿sí? Entonces, esta es una de las partes más importantes para mí en el estudio de una carta. Bien, entonces, acá voy a minimizar mi pantalla para que vean todo. Acá. Entonces decíamos, ¿qué es la inclusión base? La inclusión base nos habla o nos permite entender o conocer por primera vez nuestra historia en esta experiencia de vida, ¿sí? Es un camino de autoconocimiento a través de 9 casas, que son las que están acá, o 9 aspectos de vida, y que cada casa va a estar ocupada por un habitante, que es el resultante de la cantidad de letras del mismo valor que aparecen en nuestros datos, ¿sí? Es como en una carta astrológica, no soy astróloga, pero bueno, puedo dar una comparación. Cada carta astrológica tiene sus casas y cada casa tiene sus habitantes, ¿sí? Tanto en signos zodiacales o como planetas. Entonces,
En la carta de inclusión, en la base de inclusión, hablamos más o menos de lo mismo. O sea, tenemos 9 casas en lugar de 12 y tenemos 9 habitantes que van a estar ocupando estas casas, ¿sí? Entonces, estos habitantes nos van a transmitir mensajes cualitativos y nos van a indicar de qué forma vivimos esos aspectos de vida, ¿sí? Entonces, en la inclusión se podría comparar eh, una caja de herramientas, ¿sí? En un proceso de evolución. Esta parte, esta línea base, es nuestra caja de herramientas con la que llegamos a nuestra vida en esta encarnación. Son nuestros recursos disponibles desde el momento en que nacemos. Y estos habitantes de estas casas están en evolución constante y debemos, considerarlos como el equipaje de partida. Es como el bolsito del arcano loco, ¿sí? Esa chispa divina, aún sin forma, pero con todo un bagaje básico de sabiduría para esta encarnación. Entonces, al estudiar nuestro proceso evolutivo, veremos cómo estos pueden transformarse, lo vamos a ir viendo a medida que bajamos en este cuadro, y evolucionar aquí, ¿sí? Vamos a aprender o a conocer cómo se construye esta inclusión, que es este recuadro con sus casas y sus habitantes. Ok, entonces, básicamente y rápidamente les voy a hablar de qué representa cada una de las 9 casas, ¿sí? Entonces, la casa 1 nos va a hablar de nuestra identidad, cómo nos relacionamos o vivimos nuestra independencia, cómo nos relacionamos, vivimos nuestra energía masculina, y siempre nos va a estar haciendo referencia al arquetipo del padre, ¿sí? Cómo vivimos a nuestro papá, cómo nos relacionamos con nuestro papá, qué traemos de nuestro papá en esta existencia, ¿sí? Lo mismo con la casa 2, ¿sí? Nos va a hablar sobre nuestro mundo emocional, la relación con un otro, esas relaciones bidireccionales, principalmente con nuestra madre y con nuestra pareja, cómo nos relacionamos con nuestra energía femenina y, por supuesto, con el arquetipo de la madre. La casa 3 nos habla de la creatividad, ¿sí? De cómo me relaciono con los demás, mi modo de comunicarme, principalmente con hermanos, con amigos, con mi entorno social, y me va a hablar mucho de mi primera infancia. ¿Bien? Luego, la casa 4 nos va a hablar de nuestro lugar de origen, nuestro hogar, el lugar del que venimos, ¿sí? Va a hablar de nuestro marco de vida cotidiana, nuestro trabajo, el lugar donde vivimos, cómo me relaciono con mi cuerpo físico, me va a hablar de nuestras raíces, qué lugar ocupo en mi clan, en mi familia, y cómo me vinculo con mi historia familiar. Y además me va a estar hablando de cómo me relaciono con mi sustento económico, ¿sí? Con mi abundancia. La casa 5 me va a hablar de los desafíos personales, me va a hablar de la adaptación al cambio, me va a hablar de cómo me relaciono con la libertad o con la búsqueda de la libertad. Como decíamos, hablan de nuestros proyectos personales, y cómo proyecto a mi pareja, ¿sí? Es también la casa de mi energía sexual, cómo me relaciono y me vinculo con mi energía sexual. La casa 6 se relaciona con los temas afectivos, con los temas emocionales, ¿sí? El modo de vivir las emociones en mi clan, en mi entorno social, ¿sí? Cómo me vinculo con los demás, ¿sí? Es el modo de vivir también la paternidad o la maternidad, cómo vivo yo ese arquetipo o ese rol en realidad. Bien, la casa 7 nos habla también de un trabajo o de nuestro trabajo espiritual e intelectual, ¿sí? Es esa capacidad de reflexión, cómo me relaciono con esa capacidad de reflexión, ¿sí? Es como si fuese nuestro esquema mental y psicológico. Luego tenemos la casa 8, que es la casa de los talentos y de nuestro potencial. Es allí donde radica nuestro poder de la alquimia. ¿Cómo me relaciono con esta casa? ¿Cómo me relaciono con mis talentos? ¿Los puedo ver? ¿Los puedo plasmar? ¿Los puedo desarrollar? Y por último, tenemos la casa 9, que es la casa a la apertura
digamos, al servicio de la humanidad, ¿sí? Es nuestra conciencia cósmica. En esa casa vamos a ver cómo nos vinculamos con nuestro servicio humanitario desinteresado y cómo nos conectamos con la divinidad, ¿sí? También es la casa que nos habla de todo lo que está relacionado con los sueños, con las visiones, con todo el mundo onírico, ¿sí? Con el inconsciente. Aquí conocer mucho de la filosofía de Jung nos puede ayudar un montón para entender esta casa. No es necesario, pero nos puede ayudar un montón. Bien, acá tenemos los habitantes y las formas de vivir, los aspectos de cada una de estas casas, ¿sí? En la filmina anterior habíamos hablado de las características, algunas de las características de estas casas, y ahora estamos viendo los habitantes que van a ocupar esas casas, ¿sí? Y rápidamente vamos a repasar el significado de cada uno. Estas son algunas características en su lado luminoso. Recuerden que hablamos de las polaridades de los números o de las luces y las sombras, pero al describir los números vamos a describir su aspecto luminoso. Entonces, un habitante 1 que ocupa cualquiera de estas 9 casas va a ser un habitante con autonomía, autoridad, dinamismo, con poder de acción, libre, ¿sí? Muy racional, ¿sí? Con mucha racionalidad trabaja el 1, el habitante 1. Nosotros lo llamamos, el personaje ilustrativo sería un rey, ¿no? Es esa persona con muchísima autoridad, firmeza, ¿sí? El que pone orden a todo su castillo. Luego el habitante 2, representada por la reina, ilustrativamente. Estamos hablando de un habitante que es sensible, que tiene un poder de escucha y de receptividad, una persona muy intuitiva, emocionalmente estable, ¿sí? Es la reina del castillo. Luego tenemos el habitante 3, que representaría a nuestro niño interior, ilustrativamente, o al príncipe o la princesa del castillo. Y este habitante 3 se caracteriza por ser alguien muy espontáneo, con mucha creatividad. Esta creatividad no solamente puede ser artística, sino una creatividad en cuanto a su modo de comunicarse. Está muy relacionado a personajes del arte, a cantantes, a personas que se expresan. El 3 es alguien muy espontáneo y que necesita ser visto y reconocido por el otro, como cualquier niño o como cualquier figura de hijo dentro del hogar, necesita ser reconocido por el otro. Y además tiene el manejo o la buena gestión de su inteligencia emocional. Luego tenemos el habitante de la casa 4. Como bien indica el número, el 4 es un número de estabilidad, es un número de disciplina, de límites, de mucha responsabilidad, muy conectado con la tierra, de cosas concretas, que pone método, orden, ¿sí? Más que método, que eso lo vemos pues bien con el habitante 8, pero sí es alguien que establece orden, ¿no? Muy serio. Luego tenemos el habitante 5, un habitante muy curioso, porque quiere saber de todo quiere saber un poco, muy independiente, muy ágil, rápido, muy aventurero, eh, suele adaptarse bien en las situaciones en las que se encuentra, siempre hablando desde su luminosidad, ¿verdad? Y muy sexual es este habitante, ¿sí? Representado por la guardia o los guerreros del castillo. Luego tenemos el habitante 6, aquí se encuentran los enamorados o el enamorado o la enamorada, y es un habitante que genera o que atribuye al castillo la armonía, la belleza, em, sí, todo lo que tiene que ver con la generosidad, bueno, tiene mucha vocación de servicio, está muy relacionado con el número de la salud, em, pero principalmente es un número que porta en él todo esto, ¿no? Este bienestar, la belleza, esta belleza visual que genera armonía, que genera paz y tranquilidad, ¿no?
un número muy servicial. Luego tenemos el habitante 7. El habitante 7 sería el bibliotecario del castillo. Este habitante es una persona muy reflexiva, o tiene una energía muy reflexiva el habitante, le gusta mucho aprender, ¿sí? Su sabiduría es adquirida mediante el estudio, a diferencia del habitante 9, que es un habitante netamente sabio, ¿sí? El 7 logra esa sabiduría mediante el conocimiento adquirido, ¿sí? Luego tenemos el habitante 8. El habitante 8 es el administrador del castillo. Este es el que pone ese método, que genera procesos, es un estratega, es muy eficiente, es muy dinámico en el sentido, no con el dinamismo que lo podemos encontrar con una energía 5, sino ese dinamismo de poder, ¿sí? De concretar su estrategia. Es el administrador, es el que permite que el castillo funcione económicamente, para que todo fluya en armonía en cuanto a lo que es terrenal y concreto. Y por último tenemos el habitante 9. Este habitante se lo denomina el místico, ¿sí? Es el que está en la capilla del castillo. Tiene una gran vocación de servicio. Verdaderamente es un número que evoca el amor, la compasión, el misticismo, la necesidad de ayudar a otros que exceden a su castillo, ¿no? Supongamos que el 6, dentro de su castillo, es el que provee la armonía, la belleza y el servicio a su comunidad o a su clan, dentro de su castillo. El 9 ya traspasa esas fronteras, ¿sí? Él desea poder aportar al mundo algo de toda esta sabiduría que es innata. Entonces, cuando hablamos de los habitantes, estos habitantes van a funcionar de una manera u otra según en la casa en que se encuentre, ¿sí? Supongamos, si tenemos un habitante 5 en una casa 4 y va a ser un habitante que se sienta un poco limitado, porque el 5 que quiere expresarse, quiere salir, quiere investigar, es muy activo, es muy rebelde. eh, entonces, nada, cuando hacemos este análisis en la carta, prestamos mucha atención qué habitante ocupa cada casa. Y sobre esto es cuando empezamos a analizar estos puntos que vemos, ¿no? Cuando un habitante está en su domicilio, esto quiere decir cuando el 1 está en su casa 1 o el 2 en su casa 2, ¿sí? Es ese mismo número en su casa correspondiente. Tiene un significado, ¿sí? Después, ¿cuáles son los habitantes con desplazamiento? ¿Qué habitante está presente en nuestro castillo o en nuestras casas, pero no se encuentra en su casa de origen? Luego están los que tienen desplazamientos múltiples, que son aquellos habitantes que los encontramos en distintas casas. Yo acá voy a ver si puedo bajarme esta barra, aquí. Acá, por ejemplo, veremos que el habitante 2 no está ocupando su casa, pero sí está ocupando la casa, digamos, de los trabajadores o de los cocineros, como decimos nosotros, la casa de los límites, de la estructura, de los orígenes, la casa de las raíces, del hogar de donde yo provengo. Esto todo lo que hablamos en la filmina anterior. Sí ocupa este número 2, la reina está en esta habitación o en este lugar de nuestro castillo, y también están en la habitación de los enamorados. Entonces no está ocupando su espacio, pero sí está presente en otro lugar de nuestras cartas, ¿sí? Luego tenemos los desplazamientos con habitante en su domicilio, es decir, a ver si yo puse acá, sí, 1. Tenemos el habitante 3 en su casa, pero también el habitante está en la casa 7. Ahí hay otra interpretación. Tenemos los intercambios, 2 habitantes que pueden hacer un intercambio, como en este caso tenemos en la casa 1 el habitante 8 y en la casa 8 el habitante 1. ¿Qué pasa cuando cambian roles? ¿Sí? Y luego tenemos las relaciones simbólicas entre 2 casas, ¿sí? Que son relaciones privilegiadas y que evidencian actitudes, como les pongo acá, muy reveladoras de la persona. Por ejemplo, la casa 1 y la casa 5
me va a hablar a mí de cómo proyecto en el caso de que sea mujer o que en mi carta o yo me identifique mucho con la energía femenina, ¿sí? No lo sectorizamos solo al género femenino o masculino, sino hablamos de si en una carta alguien, sea hombre o mujer, predomina más su energía femenina o lo vemos y vemos que tiene energía más femenina, su proyección de pareja va a estar muy vinculada también a cómo vivió su padre. Y en el caso de las mujeres o varones con mucha energía femenina, perdón, la casa 5 es masculina, disculpen ahí el error. Repito, casa 5 y casa 1 tienen relación privilegiada. Aquellos que tenemos muy marcada la energía masculina en nuestra carta, o somos varones con una energía masculina muy marcada, o mujeres con energía masculina muy marcada, esto es importante destacarlo. Aquí nos puede hablar cómo proyectamos la imagen de nuestra pareja, o sea, cuál es la pareja que buscamos y que va a estar muy relacionada a cómo vivimos a nuestro padre, ¿sí? Lo mismo con la casa 6 y la casa 2, pero con la energía femenina muy presente en nuestra casa, ¿sí? Estas son las relaciones simbólicas y privilegiadas que podemos encontrar en las casas de un estudio de numerología. Bien, sigamos. Aquí, y esta es una de las partes fundamentales porque vamos a desarrollar el motivo por el cual hablamos de la importancia del número 0. Acá encontramos casas vacías y hablamos de casas con karma, ¿sí? Estas casas son aquellas que carecen de un habitante. Recuerden que esto lo construimos mediante nuestros nombres y apellidos. Entonces, en el caso que encontremos, que es muy habitual, principalmente la casa de los talentos, que se encuentre vacía, nosotros ubicamos un sol simbólico, ¿verdad? No ponemos 0, ponemos un sol. ¿Por qué? Porque creemos que esta casa vacía es aquello que debo trabajar e integrar en esta vida, que tiene mucho que ver con aquello que en otras vidas no supimos integrar, o que vivimos el exceso de esta casa 8, ¿no? El talento, del poder, alguien que pudo haber utilizado su poder demasiado autoritario. Podemos analizar diversas cosas que esto también puede identificarse en la carta, ¿no? En lo que fueron sus vidas pasadas. Entonces, ¿qué me está pidiendo mi alma con una casa vacía? Me está pidiendo que desarrolle el mayor potencial de este número, ¿sí? O sea, si hay algo que tenemos claro es que aquello que el alma nos pide vivir a través de desafíos o de lecciones kármicas es porque está convencida que nosotros lo podemos lograr, porque el conocimiento lo tenemos. Solo que en esta encarnación tenemos que trabajar su lado luminoso. Entonces, desde esta mirada de no castigo o de mal comportamiento en otras vidas, y que entonces tenemos este karma y bueno, todo lo que ya sabemos, desde la numerología evolutiva del alma hacemos mucho énfasis en que es una oportunidad que tenemos de vivir la luz de este número. Entonces, si en una carta tenemos la casa 8, por ejemplo, vacía, ¿qué nos va a pedir nuestra alma? Que potenciemos nuestros talentos, que los reconozcamos primero, que creamos en nuestros talentos y que los pongamos en práctica, ¿sí? Estos números kármicos o estas casas vacías no son más que desafíos a enfrentar y superar, y son aprendizajes constantes, que luego las casas vacías las vamos a relacionar mucho con nuestros desafíos, que lo vamos a ver en los siguientes filminas, ¿sí? Pero bueno, puede parecer la casa 8, muy común también que aparezca la casa 2, vacía. Esto tiene que ver mucho también con la relación con nuestras mamás, o sea, con nuestra madre, cómo nos relacionamos con nuestra mamá, ¿sí? Normalmente también puede haber una casa 7 o 4 vacías, se pueden tener varias casas vacías o ninguna, ¿sí? Para los que hacemos las cartas, siempre es más fácil al momento de analizar si encontramos en una casa vacía, porque inmediatamente podemos identificar
cuál es su mayor aprendizaje o cuál es su principal misión personal a sanar en esta vida, ¿sí? Que va a estar muy relacionado con su casa kármica. Entonces, es muy importante identificar esto en una carta, es muy importante visualizar el sol en esa casa, porque lo que implica es el todo o la nada del cero. Tenemos todos los recursos disponibles para poder iluminar esta casa y lograr el equilibrio, porque como todo en exceso o en defecto puede desestabilizarnos, ¿sí? Pero en este punto es cuando podemos integrar bien el significado del número 0, ¿sí? Volvamos. Luego, aquí seguimos avanzando, que estuvimos trabajando con las casas de sus habitantes. En la formación vamos a entender cómo se construye. En una consulta, ustedes van a poder, junto con el facilitador, entender y recorrer este camino. Pero básicamente lo que vamos a ver son los matices o la inducción de estos habitantes, qué otras energías o qué otros matices de colores acompañan al habitante de base. Esto también nos va a hablar mucho del significado de cada uno de los habitantes de cada casa, ¿sí? Vamos a ver los puentes iniciáticos. Estos puentes es un punto muy importante porque es esa energía que me va a permitir a mí poder llegar a mi evolución. Es el punto que vamos a ver luego, la propuesta de evolución. Entonces, ¿cómo sano en el caso que sea necesario? ¿Cómo lleno de luz o cómo vibro en la luz de este habitante 8 en mi casa del ego, de cómo me afirmo en la vida, de cómo vivo la relación con mi padre? ¿Cómo puedo sanar y llegar a mi plan de evolución, a mi propuesta de evolución? Bueno, este cómo me va a ayudar mucho conociendo mi número de puente de la casa. Y en cuanto a la evolución, es muy interesante porque esta evolución es la energía que yo ya vine trabajando durante la primera etapa de mi vida. Eh, por lo general, la evolución la empezamos a transitar aproximadamente a partir de los 50 años, 50, 55, porque es una etapa en donde ya tuvimos nuestras experiencias, vivimos algunos aprendizajes, o quizás hay personas que la inician antes, o quizás hay personas que vienen a la consulta y tienen 70 años y están descubriendo que pueden evolucionar. Sí es importante al momento de analizar una carta como facilitadores, es brindarle al consultante, al paciente, esta posibilidad de llenar de luz a su vida, ¿sí? Esta es una propuesta en donde la persona viene a consultar cómo puedo mejorar a partir de ahora. Por lo general, cuando nos solicitan consultas de cartas numerológicas, la persona viene en busca de alguna respuesta, ¿sí? Y como facilitadores de numerología, quizás no tengamos la respuesta exacta. Le vamos a poder decir, de esta manera vas a poder solucionar esta cuestión. Pero sí podemos indicarle un camino a trabajar y a desarrollar, porque la solución la va a encontrar en su interior. La solución mágica siempre está en su interior. Entonces, es importante poder aportar luz a la vida del consultante. ¿Bien? Y por último, en este recuadro lo que vamos a ver es la línea del inconsciente y sus matices. Esta línea, muy bien, nos puede referenciar mucho de nuestra vida pasada. ¿Y por qué vamos a entender acá, por qué ciertos patrones de nuestra carta, no solamente en lo que vemos acá en los habitantes de base, que están toda la vida presente, más allá de sus matices, más allá de su evolución, siempre están activos? El inconsciente nos puede estar dando una razón de por qué están estos habitantes en nuestras casas y por qué estamos eligiendo vivir esta vida, ¿sí? Está muy relacionado con los sueños, está muy relacionado con lo onírico, em,
Y es la parte nuestra inconsciente, ¿sí? Es aquello que tenemos ese reservorio de información de vidas pasadas, ¿ok? Esta parte es muy interesante y muy enriquecedora. Bien, y como digo acá, una vez que podemos ver todo el contenido de nuestra inclusión completa, ¿sí? De todo este recuadro, vamos a poder descubrir el potencial interior del individuo, acompañarlo en este autodescubrimiento, ¿sí? Y llenar su luz, su camino. Luego vamos a analizar las áreas claves. Estas áreas claves las conforman, por supuesto, el camino de vida. Como vamos a ver, el camino de vida está muy presente en el análisis, ¿sí? El camino de vida está muy presente cuando analizamos el cuadro anterior de la filmina anterior. El camino de vida está muy presente en estos aspectos. Y también el camino de vida está muy presente en la parte de los ciclos y de los desafíos. Siempre es un número que vamos a ir como referencia. En estas áreas claves vamos a hablar de el alma o nuestro impulso espiritual, esto que hablábamos de esa chispa divina, inmortal y eterna, que encarna en distintos momentos con un propósito evolutivo. Vamos a tener también la energía de la personalidad, que vendría a representar nuestro ego, ¿no? Eh, Estos números los obtenemos a través de nuestros nombres, por lo cual también tiene mucho que ver con lo que heredamos de nuestros ancestros y de nuestro clan, aquello que nuestros padres nos entregan en el momento de otorgarnos un nombre. Y lo interesante es que tanto el alma, que es nuestro ser divino, y la personalidad, que es nuestro ego, deben trabajar a lo largo del camino juntos y en equipo y lograr este equilibrio. Hay una historia, un cuento que mi maestra lo tiene presente en su libro, que se llama La historia del jugador divino y del jugador humano, ¿no? Y esta historia, de alguna manera nos hace replantear qué lugar le damos a cada uno en nuestra vida, qué prioridad, en qué momentos y cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo escuchamos a nuestra alma? ¿Cuánto tiempo le damos espacio a nuestro ego, a nuestra mente? ¿Y en qué momento los ponemos en equilibrio? Que ese sería, digamos, el gran objetivo. Interesante esta historia y esto se ve, esta historia también la compartimos en la formación. Bien, luego tenemos nuestra expresión, que es este círculo también, todo esto llevado por la combinación no solamente de nuestros nombres, sino de algunos otros aspectos de la casa. Y esta expresión es cómo yo me presento al mundo y es todo mi bagaje, ¿no? Es toda esta maleta de recursos que tengo, heredados y por supuesto elegidos por mi alma. Luego está la misión cósmica, que es el propósito principal de mi alma. Esta misión siempre está orientado a un bien colectivo y que necesita, para llevarse a cabo, de nuestro camino de vida, que necesita de nuestra conexión no solamente con mi alma, sino con mi personalidad, y que por supuesto con todos los números de mi expresión, que me conforman a mí. Muy interesante esta misión porque nos da un panorama del para qué estamos acá. Luego tenemos nuestro número de fuerza, ¿sí? Que es el recuadro. Acá estoy corriendo acá hoy. Nuestro número de fuerza. Este número de fuerza, en uno de los posteos de Instagram hablé de este número de fuerza y les enseñé cómo sacarlo. Rápidamente se calcula sumando mi día y mi mes de nacimiento. Este número lo que nos permite es esto, ¿no? Es el motor, es lo que nos impulsa. Es como como cuando vamos en el auto manejando, como si tuviésemos un cambio adicional. O sea, en vez de tener quinta, tenemos sexta también. Eh, Nos permite esto, ¿no? Ayudarnos, principalmente cuando estamos muy agotados o muy bloqueados o sentimos que no sabemos cómo accionar. Bueno, este número de fuerza nos va a ayudar a poder avanzar de una manera un poco más rápida por este camino.
Esto les estoy dando generalidades, cada uno de estos aspectos es mucho más profundo y se profundiza mucho más, tanto en la formación como en el momento de abordar la carta de un consultante. Luego tenemos el número del equilibrio. Este número es maravilloso porque es aquello que me lleva a mi eje, ¿sí? En momentos en que estoy desbordada o muy ansiosa, eh, puedo recurrir a mi número de equilibrio, que es el que me recuerda cuál es mi centro, ¿sí? Dependiendo del número que figure aquí, es ese número que a mí me va a ayudar a mantenerme en eje. Si yo tengo muchos 5 en mi carta o mi camino de vida está marcado por un número 5 o en mis desafíos tengo en mi desafío mayor un número 5, el 4 me va a ayudar a qué, a anclarme a tierra, a enraizarme, a ordenarme. Me va a dar esa tranquilidad que muchas veces el 5 necesita para no dispersarse, ¿sí? Y luego tenemos este triángulo, es maravilloso este triángulo porque cuando yo me estaba formando, al momento que trabajamos esta vibración, lo que vi fue como un sello, una llave en forma de triángulo, y me representó a esta iniciación espiritual cósmica, ¿no? De dónde venimos, cuál es nuestra escuela inicial. Esto no estaba en el libro de mi maestra, sin embargo, cuando lo compartí, como que resonó en todo el grupo. Por eso digo que a veces es muy importante, además de la parte teórica, este es un camino muy espiritual y muchas veces no siempre lo que está escrito es tan rajatabla, ¿no? Nos tenemos que conectar mucho con nuestra intuición al momento de facilitar esta información a la persona que venga a nuestra sesión. Y conectarse nos permite también ver aquello que quizás no lo encontramos en la formación tal cual y textual. Entonces siempre nos va a bajar información extra. Somos todos canales y cuando llevamos a cabo tareas terapéuticas en donde nuestra intención principal es conectarnos con el corazón del otro a través de nuestro corazón, es muy importante estar muy abiertos a toda la información que nos pueda estar bajando. Y esto puntualmente me pasó con este sector, que quizás cuando damos la sesión al consultante, la persona no esté todavía preparada para discernir lo que le estamos queriendo decir. O sea, quizás no le podamos decir, no, tu llave galáctica está relacionada a la energía del uno, de abrir caminos, porque no va a entender quizás lo que significa su llave galáctica, ¿no? O cuál fue su iniciación espiritual antes de encarnar en la Tierra. Pero sí a nosotros como facilitadores nos va a orientar cuál es ese ADN, porque ese es el punto, es como el ADN de esa alma, por lo cual podemos ver o que esté bien en concordancia con su alma, o que esté bien en concordancia con su misión, o que sea algo extra que pueda adicionar su camino de vida, ¿sí? Toda la información debe ser analizada en conjunto, ¿sí? No podemos dar una lectura a nadie basándonos por uno o dos o tres aspectos de su carta, porque lo estaríamos limitando. Y aquí lo que queremos es propiciar más luz en su camino. ¿Bien? Perdone si se ve cuando muevo el cuadrito, pero... Bien, acá volvemos a hablar del camino de vida como comentábamos recién. Estamos hablando de los tránsitos numerológicos. Esto es a través de la fecha de nacimiento y con otros aspectos, no solamente con la fecha de nacimiento. Pero básicamente cuando hablamos de los tránsitos numerológicos vemos los grandes ciclos de las personas, que son 3, y sus realizaciones, ¿sí? Sus experiencias, o cómo va a vivir estos 3 ciclos de vida, que son ciclos de escuela. Estos ciclos los llamamos ciclo de formación, ciclo de producción y ciclo de cosecha. Y todos están relacionados dentro de un rango de años, ¿sí? Esta persona que vemos en el ejemplo, su ciclo de formación va a durar hasta los 34 años
y va a tener experiencias o realizaciones muy relacionadas con el número 3, es decir, con la creatividad, con la comunicación, con su expresión, pero también nos va a estar hablando de su niño interior, ¿sí? De su infancia. ¿Por qué? Porque está justo en su etapa de formación. Luego lo mismo con la etapa de producción, que se divide en 2 realizaciones, ¿sí? Y por último, la etapa de cosecha. Estos ciclos se relacionan con los desafíos, ¿bien? Que son estas grandes pruebas que nos pone la vida. Tenemos 2 desafíos menores y tenemos un desafío mayor. Aquí coinciden que tienen el mismo número, por lo cual esta persona en particular, durante toda su vida, su gran desafío va a ser transitar las sombras del número 4, ¿no? Que puede ser la falta de permeabilidad, la falta de flexibilidad, muchas veces la terquedad, demasiado autolimitante, que no le cuesta adaptarse a los cambios. Por eso es importante trabajar mucho las luces y las sombras de los números, o sea, el significado de las luces y las sombras, ¿sí? Pero es muy importante cuando hacemos esta consulta o cuando facilitamos la consulta a una persona, es enfocarnos también en cuáles son sus desafíos, que van a tener muchísima interacción con sus ciclos, ¿sí? Bueno, tenemos los años personales y los meses personales, que lo muestra una filmina próxima, que si recuerdan, es ese segundo documento donde veíamos todos los años desde que nacemos hasta los 89, aproximadamente, 89, 90, 85, dependiendo de cada una de las personas. Y por último, las cruces de liberación. Esto es un resumen del camino de vida de la persona. Es qué viene a desarrollar, cuál va a ser la energía que le va a abrir al mundo, cómo va a evolucionar y cómo va a finalizar su última etapa en la vida, ¿sí? Cómo va a renacer. Esto es una breve síntesis de todo lo que se pudo haber visto en la carta y les puedo asegurar que coincide en absoluto a todo lo que se vio en la consulta. Vamos a hacer rápido porque, bueno, nos estamos yendo de tiempo. Para los que están presentes, nos vamos a tomar unos minutitos después para algunas preguntas que tengan básicas. Los que vean en diferido sepan que estoy eh, a disposición para lo que quieran consultar, pero bueno, vamos a hacer rápido. Luego están las herencias familiares y los arquetipos, padre-madre, que es el recuadro, a ver si puedo llegar rápido, que vemos aquí, esta parte, este sector, ¿sí? Aquí van a estar todos los dones, todas las misiones que nuestros ancestros nos dejaron para que podamos llevar a cabo en caso de que estemos de acuerdo, principalmente de aquellas misiones que ellos no pudieron cumplir por las circunstancias que fuesen. Eso lo podemos ver o vislumbrar en el análisis de una carta. Bien, volvamos acá. Entonces, estábamos acá. Entonces, en resumen, dentro de las herencias familiares y el arquetipo padre o madre, vamos a poder ver cómo el niño percibe a sus padres durante su primera infancia, según los habitantes de sus casas, qué condicionan nuestro modo de afirmarnos en la vida, ¿sí? También dependiendo de las 2 principales casas. Recuerden que dijimos que la casa 1 y la casa 2 nos hablan de los arquetipos del padre y de la madre. Son 2 casas muy importantes al momento de analizarlas. Y también vamos a tener una mirada retrospectiva acerca de cómo se vincularon nuestros padres con sus propios padres, ¿sí? Cómo vieron o vivieron ellos la figura de sus papás y de sus mamás, respectivamente. Entonces, siempre esto viendo desde, como menciono acá, los aspectos y las luces y las sombras de los números, y la predominancia de cada aspecto y su influencia en la educación, o sea, qué número predomina más en una carta,
qué número está ubicado en sus principales casas, ¿sí? Em, por lo general, como para hacer una imagen más gráfica, la casa 1 a 4 nos está hablando mucho de la parte de la formación, de la educación, de nuestras raíces de nuestro lugar de origen. La casa 6, 7, 8 y 9 ya nos está hablando más de nuestra parte individual, nuestra parte mental, nuestros propósitos, nuestros desafíos, nuestros proyectos más relacionados al individuo, ¿sí? Y el 5 nos habla de nuestra energía vital, ¿bien? Es nuestro eje. Luego vamos a hablar, me encanta poner estas imágenes porque les puedo asegurar que tanto la casa 1, 2, 3 y 4 tiene mucho que ver con los fundamentos del psicoanálisis de Freud, y las casas 6, 7, 8 y 9 tienen mucha relación y la puedo sincronizar muy bien con los fundamentos de la psicología junguiana, ¿no? Por eso en la formación también, en la parte de los arcanos mayores, además de trabajar el significado de el tarot, digamos, clásico, que es el Rider-Waite, vamos a trabajar mucho con los arquetipos del tarot según la mirada de Jung. Pero haciendo un repaso rápido, podemos decir que en las herencias familiares vamos a identificar cuáles son las herencias psicológicas principales que nos legaron nuestros ancestros, cuál es el núcleo central del ser, eso que habla mucho de mi propósito personal, quizás muy influenciado por esto que heredé de mis ancestros, cuáles son los dones mayores que mis ancestros me otorgan o me dejan para plasmar no solamente en mi clan o en mi comunidad, sino también en el exterior, ¿no? En el mundo entero. Luego vamos a ver nuestro eje de progresión personal, cuál es esa energía que me equilibra o que me identifica dentro de mi clan principalmente. Y por supuesto tendremos las misiones familiares, las misiones sociales y las misiones fundamentales y espirituales. Estos 3 puntos son muy importantes porque nos puede estar hablando de aquello que nuestros ancestros no pudieron cumplir. Principalmente líneas ancestrales, 2 o más para atrás, ¿sí? Bisabuelos, tatarabuelos. Ahí podemos identificar e integrar aquello que ellos no pudieron hacer por un contexto cultural, educativo, por circunstancias de la vida. Y esta parte para mí es fundamental porque en muchos casos invita a la persona a conocer su árbol y empieza a investigar, empieza a hablar con su madre si está viva, con una abuela, con un tío, eh, con su padre. Es muy enriquecedor. Y esto también es parte de dar luz a la vida del otro. Y además, como destaco acá en este recuadro, es una invitación a agradecer todo lo que recibimos de ellos, ¿sí? Independientemente que luego lo llevemos a cabo o no, nos invita a dar las gracias, a honrarlos, ¿sí? A reconocer la historia de mi linaje y a reconocer a cada uno de mis ancestros en su propia historia de vida, ¿sí? Y a transformar lo que ellos no pudieron. Siempre, y repito, con este libre albedrío, ¿no? De poder, de elegir lo que queremos llevar a cabo, ¿no? Somos libres de hacerlo, somos seres completamente libres de hacerlo, pero cuando somos conscientes de todos estos dones y estos regalos, estas misiones, cuando somos conscientes de cuál es nuestro camino, cuál es el deseo de mi alma, cuál es la misión que vengo a cumplir eh, como, como alma, eh, poder integrar esto que nuestros ancestros nos dejaron es una hermosa invitación para llevar a cabo, ¿sí? Al menos en mi experiencia personal, hizo que yo llegué a mi tatarabuelo, tatarabuelo, al papá del abuelo de mi mamá. Y sin embargo, toda la rama de mi padre está como en una nebulosa, nadie recuerda nada, bueno, ahí hay algo
que también esta omisión, esto lo que no está, nos da una información, ¿no? ¿Qué pasa que acá no podemos llegar más allá de cierta generación? Eso también nos aporta eh, una interpretación. Bien. Y luego, en el caso de la formación, por supuesto, tendremos el módulo de práctica, en donde vamos a estar realizando distintos análisis. Ya directamente en la formación uno va generando una práctica y vamos viendo las distintas situaciones o resultados que nos lleva la práctica de la numerología. Bien, ¿qué vemos en la parte práctica? Que esto es constante, ¿sí? Vamos a estar viendo todo lo que es el cálculo de la reducción teosófica, cómo lo calculamos, qué es la reducción teosófica, cuáles son las excepciones a las reglas. Ya hablamos, ¿no? Números maestros de doble dígito, ejemplos de fecha de nacimientos o de misiones de vida o camino de vida con doble dígito. Y acá para mí es muy importante remarcar en la formación que apliquemos las 3 reglas, ¿sí? En el cuanto a la suma para llegar al resultado. Siempre hacemos las 3 reglas, suma vertical, horizontal y por términos. ¿Por qué? Porque a veces, si aplicamos una sola regla, puede estar oculto un número maestro. Entonces, aplicando las 3, descartamos que haya un número maestro y que no lo estemos viendo. Y en el caso que vos estés asistiendo a una consulta, por supuesto, el numerólogo esto lo va a tener cerciorado. No estoy teniendo problemas para pasar las filminas, chicas. Bueno, y por último, comentarles, aquí dejo unos puntos para quien está dirigido el curso, la formación, pero básicamente lo que les comentaba al principio, ¿no? Esta masterclass, su objetivo fundamental, en principio, es poder transmitir, y espero haber hecho el honor y haber estado a la altura, pero haber podido transmitir todo aquello que nos propone la numerología, ¿no? Que no es más que ayudarnos a iluminar el camino que tenemos cada uno. A veces cuando nos sentimos un poco desorientados, perdidos, que no sabemos quiénes somos, ni para qué estamos acá, a veces cuando tenemos dificultades de encontrar nuestra verdadera vocación, o cuando vemos que estamos con este jugador divino y este jugador humano que están ahí en riña a ver quién está más presente o no. Entonces, básicamente la formación es para aquellos que están interesados, que ya tienen un previo conocimiento a nivel de lo que es la conexión espiritual, la canalización, porque es muy importante saber conectar y meditar. Y también para aquellos que quieren crear su propia carta. Independientemente de que, por supuesto, yo estoy disponible como cualquier otro numerólogo que conozcan, al menos yo recomiendo que siga esta doctrina, ¿no? Evolutiva, va a estar disponible a hacer su propia lectura, pero no les puedo explicar lo maravilloso que es aprender a armar y a construir nuestra propia carta. Y esto también lo hacemos en la formación, ¿no? En la formación hacemos, en el proceso construimos nuestra propia carta y la vamos analizando conforme vamos avanzando en la formación. Así que nada, este curso, esta formación está abierto para toda alma curiosa y que quiera co-crear su propia vida y que quiera sentirse partícipe, sin importar lo que haya pasado antes, sino enfocado en el aquí, en el ahora y en el adelante. Así que nada, bellas criaturas, esto fue todo. Nos extendimos, pero yo sabía que me iba a extender. Les dejo aquí mis datos personales para aquellos que estén interesados en hacer consultas para la formación o para alguna sesión o consultas que hayan quedado aquí de esta masterclass. Y nada más, les agradezco enormemente. Para mí, repito, es muy importante esta masterclass. No porque mis anteriores clases o los distintos talleres que he dado tiempo atrás no fueron importantes, todo es importante, pero para mí
Sagrada Sofía aparece en un momento muy particular de mi vida, muy relacionado también con mi maestra Martín, pero bueno, estoy agradecida que nos hayan acompañado estas hermosas cartas portal. No me olvido, quizás lo que haga es al finalizar este video, una vez que lo edite, suba en las últimas partes del video el significado de ambas cartas, así que el que quiera va a poder conocer el significado. Y bueno, gracias. Nosotros nos quedamos un ratito más para los que tengan consultas y bueno, que hayan surgido durante toda esta presentación. Agradezco que no hayan interrumpido, doy muchas gracias por eso. Y nada, acá nos vemos en la próxima masterclass, si Dios quiere, por Sagrada Sofía. Nos vemos.